Usted, doctor, daba una lectura que nos parecía muy interesante, que usted decía, la irrupción de Milei no es un problema democrático, es un problema de autoridad normativa, porque es un problema de una clase dirigencial que no sabe usar el poder republicano. ¿Qué significa esto? Bien, exactamente, es así. Este surgimiento del fascismo, me remonto rápidamente hace 100 años cuando estaba endeble la República de Weimar, ¿no? Antes de la irrupción de Hitler, justamente un Estado, era un Estado democrático, republicano, eligió no darle a Hitler y su partido el ingreso a la votación, eligió el pluralismo y con ello se llevó puesto la historia mundial, básicamente, ¿no? Eligió la democracia sobre la ley, y la ley en aquel entonces era el artículo 48 de la Constitución Republicana de Weimar, que prohibía a partidos que vayan contra el Estado, en pocas palabras, ¿no? Misma cláusula constitucional que nosotros tenemos en el 36, 37 y 38, la irrupción al orden democrático republicano y el fomento a partidos políticos que vayan contra el propio Estado. Nosotros estamos en un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Estado está antes que el derecho. El Estado es la autoridad pura, el poder político puro, que la dirigencia se ha encargado de implotarlo en estos últimos años. ¿Qué pasa cuando el poder, la autoridad, que no es otra cosa que la ley, es implotada? Surge el fascismo. En este caso no ha sido ejercido por las autoridades constituidas por la Constitución Nacional, ni así tampoco sobre los pretensos candidatos. Esto es, todos proponen pluralismo en un momento donde se exige autoridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo? Va a votar a una persona que no tiene nada de loco, ni nada de bobo, que administra ese odio de manera centrípeta, dice el Papa. Es centrípeto, recoge y hace una sinergia de odio que es eficiente para el fascismo. Es que, por supuesto, será un neofascismo, tendrá otro. Sobre todo el fascismo tiene una gran característica. Como el diablo no se muestra como tal, ¿no? Se muestra como una cuestión rupturista, no tiene nada de rupturista porque está por fuera del Estado. El fascismo no cree en el Estado, cree en una voluntad popular sin reglas, concretamente. Eso es el fascismo. Ahora, doctor, lo escucho y me hace comparar, parangonar lo que está marcando con lo que leía, por ejemplo, en una columna de Luis Brustein en el diario Página 12, que marca que por ahí el voto a Milei es una especie de un salvavidas de plomo y que por ahí ese voto desnuda demandas que no son satisfechas, que no fueron satisfechas por la democracia convencional en la sociedad, y la ilusión de que esas propuestas de Milei sean concretadas por una propuesta que la rechaza gran parte del electorado de Milei. No está de acuerdo con lo que propone Javier Milei, pero sin embargo lo vota. ¿Cómo se puede explicar racionalmente este fenómeno si es que se... Concretamente, es que allí está el asunto. No es un problema democrático, no es una cuestión de voluntad o no voluntad. Está clara la voluntad popular, por lo menos hasta esta instancia. Sabemos también que las pasos son un muestreo. Pero no es un problema de selección de candidatos, de sistema. Es un problema, insisto en esto, del no ejercicio de la autoridad. La sociedad viene exigiendo hace tiempo los límites que solo puede imponer el Estado, por una razón obvia del contrato social. No está habiendo límites del Estado, entonces cualquier cuestión así alocada, digo que aparece alocada, pero no es alocada, cualquier cuestión que aparezca como disruptiva, que no lo es, va a captar esos odios, si se quiere ponerle. Ajá, doctor, sí. ¿Le parece que no es disruptivo, por ejemplo, proponer venta libre de órganos, quemar el Banco Central, o proponer, por ejemplo, que los trabajadores se paguen ellos mismos las indemnizaciones laborales? Bueno, ahí está la otra gran diferencia. Eso no es disruptivo. Eso es ilegal, es delictivo. Bien, en nuestra Argentina es delictivo, es contra la ley, es contra la autoridad. Antes de cualquier análisis, estamos, insisto, en un Estado, autoridad, poder, de derecho, reglado por la ley. Bueno, estos sujetoides van contra ese sistema de límites de autoridad. Son delitos de lo más graves, son delitos del orden constitucional. Van contra parámetros internacionales, son ilícitos internacionales. La venta de órganos es un ilícito internacional. Entonces,
volvemos al mismo punto, no es un problema de disrupción, no es cierto, eso no es una cuestión de pluralismo, contrario a eso es un problema de no ejercicio del poder democrático, republicano para ser más preciso. ¿Y por qué hablo tanto de ley y autoridad? ¿De dónde, acá, de dónde pasa, sale la ley? Sale del pueblo, pero se autorregula el pueblo, esa es la sinergia institucional. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y que analizaba, por ejemplo, que el voto hacia Milei o la extrema derecha tiene cierta analogía con lo que ocurría en la Alemania post Segunda Guerra Mundial, en donde había un gran descontento por la alta inflación, por una economía que venía en declive, y entonces la extrema derecha logró captar ese malestar social. ¿Usted observa un paralelismo? ¿Comparte con esta lectura de AMLO? Absolutamente, yo sí me animo a decir que hay un paralelismo, porque lo hay. Ajá. Políticamente hablando, no históricamente, que son planos de análisis distintos. Yo no me voy a meter en el plano histórico. En 1932, post Primera Guerra Mundial, había una gran inflación en la República de Weimar. La República de Weimar decía constantemente, esta es la mejor constitución del mundo, de hecho fue pionera, después que fue destruida por el fascismo, fue pionera. Fue tomada, receptada, tiene los primeros derechos sociales y culturales que conoció la humanidad como tales, ¿no es cierto?, azotado por una inflación galopante. Entonces, Hitler y su partido lograron captar ese descontento. Y a falta de autoridad política para imponer el Estado sobre un partido político que notoriamente ya era anti-Estado, incluso peor que el de Mussolini, deja así las cosas, asume el poder y al poco tiempo, bueno, ya saben lo que pasó. Y sí. Digo, ¿por qué hago un paralelo? Porque claramente Milei no se llama Hitler y en estos tiempos va a ser bastante más difícil para la comunidad internacional tolerar algunos asuntos, pero el camino es igual. Claro, y en relación a esto, doctor, escuchaba también en estos días una nota que le hacían al ex vicepresidente de Bolivia, un intelectual muy reconocido dentro del progresismo latinoamericano, como lo es Álvaro García Linera, y él decía, hay tiempo dentro del progresismo argentino como para tratar de captar al votante de Milei, pero con medidas concretas. No se lo va a conquistar citando a Foucault, citando a alguna intelectualidad, sino con acciones concretas para que le resuelva su problema de bolsillo. Palabras más, palabras menos, decía esto García Linera. ¿Adhiere a esa lectura que hace García Linera? Por supuesto, y por algo uno de los intelectuales más lúcidos que existe, que es muy importante reforzar eso, porque los intelectuales, vos sabés, Roberto, que pueden ser usados para bien o para el mal, ¿no? De hecho, no es casual que Milei diga que su canciller va a ser Macri. Digo, ojo con subestimar al fascismo. Esto es la guerra en el término político, real. Y además, un punto más. Si hay algo que caracteriza a un régimen fascista es el otorgamiento de mayor poder a los jueces. Al otro día, el 10 de diciembre, van a ir todos presos los progresistas. Eso va a pasar. Ojo con las cuestiones estas. A quien le dio primeramente poder Hitler cuando subió fue a los jueces. Tienen que entender eso también. Sí, ya se quejan de que a la reforma judicial, que esto, que lo otro, bueno. Primero ganen las elecciones, muchachos.